Durante el año 2023 había un consenso que se venía una recesión económica. Tanto los economistas como los mismos políticos estaban con miedo y estaban preparándose para que la economía se ponga mala. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, anunció que 1/3 de la economía mundial se iba a contraer y que lo peor estaba por venir. Pero también habían veteranos financieros como el famoso Michael Burry diciendo que se venía una gran recesión y hasta vendió en corto el mercado apostando por una caída. Luego, el famoso Elon Musk dijo en mayo del 2023 que se venía una recesión muy severa. El panorama no se veía para nada bueno y estos eran solo algunos ejemplos de personas y organizaciones apostando por una recesión fuerte. Y cómo no, el año 2023 fue uno muy volátil donde vimos bancos enormes irse a la bancarrota, una inflación fuera de control, guerras y tensiones entre superpotencias y obviamente, unos intereses bancarios centrales récord que no hemos visto en décadas. Con semejantes acontecimientos, cualquiera pensaría que es obvio que se viene una recesión económica fuerte, pero hasta ahora no ha llegado dicha recesión. Es más, la economía ha crecido mucho más de lo esperado. Esta es probablemente una de las paradojas más extrañas que se ha visto en la economía. Es decir, todo indicaba que se venía una recesión muy fuerte, pero dicha recesión no llegó, al menos no por ahora. Y de ahí surge la gran pregunta. Entonces, ¿por qué es que no hemos visto una recesión a pesar de todas las predicciones y ¿cuándo es que llegaría? Empecemos primero definiendo qué es una recesión económica. Según la definición más aceptada, una recesión ocurre cuando una economía se contrae en vez de crecer. Para ser más concretos, una economía entra en recesión cuando el Producto Interno Bruto es negativo por 2 trimestres seguidos. Aquí tú estarás pensando, pero espera, entonces, para que haya una recesión, ¿la economía solo debe contraerse por 6 meses seguidos? Sí, así es. La población normalmente asocia una recesión con una crisis económica. Y no, la verdad es que una recesión no es tan grave como parece y son completamente normales. Es decir, la economía no crece todo el tiempo sin parar. Hay momentos que se contrae y esto no significa el fin del mundo. Y para verificar que no estamos en una recesión, aquí tienes el crecimiento económico de Estados Unidos en cada trimestre. Como verás, efectivamente la economía ha estado creciendo entre 2.1 a 4.9% desde mediados del 2022. Y sí que es verdad que en los primeros 6 meses del 2022, la economía estadounidense estuvo en una recesión ya que hubo un crecimiento negativo. Pero esta recesión fue muy leve y casi nadie le dio importancia. No obstante, como verás aquí, México tampoco se encuentra en una recesión, ni tampoco España y la mayoría de los países occidentales. Por lo tanto, no estamos en una recesión. Pero, como te lo mencionaba, las recesiones son esperadas en una economía. Algunas son peores y algunas son tan leves que muy poca gente las nota. Pero antes de empezar, probablemente te has dado cuenta que el mercado de criptomonedas ha vuelto y estamos viendo una subida de precios tremenda. Pues para empezar a hacer trading con criptomonedas, te quisiera recomendar la plataforma de PrimeXBT. PrimeXBT fue fundada en el año 2018 y es una de las plataformas más confiables para traders, ya que los datos financieros en la plataforma son a tiempo real y sin interrupciones. Crear una cuenta en PrimeXBT es sumamente fácil y puedes hacer depósitos a tu cuenta con tu tarjeta de crédito o débito o también haciendo depósitos con criptomonedas y en cuestión de segundos poder estar operando en los mercados. PrimeXBT te ofrece más de 30 pares de futures de criptomonedas como verás aquí y puedes apalancarte de 1 a 100 veces con margen aislado o hasta 200 veces con margen cruzado. Una verdadera locura. Aquí yo estoy haciendo un trade con el par BTC-USDT con un margen cruzado de hasta 200 veces. Y a pesar de ofrecer tantos beneficios, PrimeXBT también es una de las plataformas más baratas en todo el mercado. Así es, las comisiones que pagarías son hasta 10 veces menores que las que pagarías en Binance y KuCoin. Ahora, es muy importante mencionarles que cualquier operación con instrumentos financieros trae riesgos. Por favor, haz tu investigación antes de hacer cualquier operación, ya que tu capital puede estar en riesgo. Así que no esperes más. Abre tu cuenta en PrimeXBT al usar el link que dejaré en la descripción de este video y en los comentarios.
Pero en el último año habían predicciones que se venía una recesión muy severa y que iba a afectar a la economía mundial. Como les mencioné anteriormente, hombres de negocios muy importantes como Elon Musk estaban advirtiendo que se venía una recesión muy severa. Jeff Bezos, el fundador y accionista de Amazon, también advirtió que se viene una recesión y hasta recomendó que no hagan compras grandes para poder prepararse. Pero, como lo anunció la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a pesar de todas esas predicciones, no tuvimos una recesión en el año 2023. Al contrario, la inflación está bajando y el mercado laboral es saludable. Hemos tenido la recuperación más rápida y justa en la historia. Y es aquí que viene la gran pregunta. ¿En qué se basaban Elon Musk, Jeff Bezos y todos los supuestos expertos? Pues la mayoría de estos expertos se basaban en el hecho que la inflación estaba fuera de control y esto forzó a los bancos centrales en todo el mundo a subir los intereses bancarios centrales. Como tú sabrás en mis videos, los bancos centrales en todo el mundo alimentan o frenan el crecimiento económico al subir o bajar los intereses bancarios centrales. Los intereses bancarios centrales son los tipos de interés que determinan cuánto van a pagar las empresas y personas por todos los créditos, desde deudas corporativas, hipotecas, hasta los intereses que pagas por tus tarjetas de crédito. Y como verás aquí en este gráfico, estos son los intereses bancarios centrales determinados por la Reserva Federal en Estados Unidos. Como verás, estos subieron drásticamente de casi 0% hasta 5.5% a mediados del 2023, una de las subidas más violentas que hemos visto en décadas. Y como verás, los intereses se mantienen a estos niveles hoy en día. La razón por qué subieron estos intereses es a raíz de la inflación que se estaba descontrolando, como verás en este gráfico. La Reserva Federal se desesperó al ver una inflación cercana al 10% a mediados del año 2022 y subió los intereses bancarios centrales para desacelerar la economía y frenar la inflación. Al subir los intereses, esto hace que todas las deudas tengan intereses más altos, lo cual frena la demanda por créditos en toda la economía, ya que la gente y las empresas tienen que pagar más por sus deudas existentes. Esto normalmente desacelera la economía y causó una ola de consecuencias inmediatas en el año 2023. Puede que te acuerdes, pero muchos bancos grandes como el Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Signature Bank y el gigante suizo Credit Suisse llegaron a declarar bancarrota y tuvieron que ser rescatados por el gobierno estadounidense y el gobierno de Suiza. De la misma manera, en casi todo el mundo, el mercado inmobiliario se congeló por los intereses tan altos. Muchos expertos criticaban a la Reserva Federal por tomar estos pasos tan drásticos, ya que las empresas, personas y hasta gobiernos estaban inundados en deudas y ahora tenían que pagar intereses altísimos por dichas deudas. Y eso explica por qué los expertos y hombres de negocios creían que se venía una gran recesión. Como lo dijo el famoso Elon Musk en un tweet en abril del 2023, la información que recibe la Reserva Federal tiene mucha demora. La recesión leve ya está aquí. Se nos ha muerto el canario en la mina que es Silicon Valley Bank y ahora uno de los mineros más importantes, Credit Suisse, también se murió y el cementerio se está llenando rápido. Más subidas de los intereses bancarios centrales causarán una recesión severa. Marquen mis palabras. Aquí la tesis de Elon Musk es que todo el mundo está altamente endeudado. Al tener intereses más altos sobre las deudas, esto sube los costos de las empresas. Simultáneamente, ya que esta subida de intereses también desacelera la economía, esto significa menos ventas y menos ganancias para las empresas mientras sus costos suben. Por lo tanto, una tormenta perfecta para llevarnos a una crisis económica. Pero pausa. Sí, todo pintaba muy mal, pero dicha recesión severa nunca llegó. Es más, la economía sorprendió de una manera muy positiva y la razón es más que nada gracias al consumo. Como te mostré anteriormente, la economía estadounidense siguió creciendo sin parar durante el 2023 hasta hoy y la razón por dicho crecimiento es gracias a que la gente seguía gastando dinero. Después de la pandemia, la población estadounidense estaba con más dinero que nunca gracias a los ahorros por el teletrabajo y los apoyos del gobierno.
gobierno. Dicho dinero lo gastaron sin parar durante y después de la pandemia, a lo que tuvimos la reapertura de la sociedad. Y aunque muchos expertos creían que los estadounidenses ya no iban a tener más dinero al finalizar el 2023, pues no, sigue habiendo mucho dinero en la economía. Una gran explicación es gracias a los trabajos. Como verás aquí, los niveles de desempleo están en un récord de 3.7%. De la misma manera, el crecimiento de los salarios en Estados Unidos ha sido mucho más alto de lo esperado, con un promedio de 6% cada año desde la pandemia. Al tener una población con niveles de empleo récord y un crecimiento salarial alto, esto se traduce en un consumo récord, como podrás ver aquí en este gráfico. Así que los consumidores estadounidenses demostraron que el Fondo Monetario Internacional, Elon Musk, Jeff Bezos y todos los demás expertos estaban completamente errados. ¿Pero significa que no vamos a ver una recesión? Pues no, hay alertas muy serias en el horizonte. Por ejemplo, los bancos regionales en Estados Unidos están alertando que se viene una ola de bancarrotas con los edificios comerciales en ciudades grandes. Estos edificios normalmente se alquilaban a locales y a oficinas para empresas, pero después de la pandemia la demanda por ese tipo de inmuebles ha disminuido drásticamente, lo cual podría causar un colapso en el mercado inmobiliario y un peligro tremendo para los bancos que le dieron créditos a empresas inmobiliarias. De la misma manera, no todos los países están celebrando su crecimiento económico. Alemania está entrando en una recesión económica, como verás aquí, ya que no ha estado creciendo en los últimos trimestres. De la misma manera, el Reino Unido ya entró en una recesión técnica con un crecimiento negativo en los últimos 2 trimestres. Finalmente, el gigante asiático, China, también tiene unos problemas económicos muy serios. Si todavía no has visto el super documental que hice explicando esto, te lo recomiendo aquí. Pero eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú creías que se venía una recesión económica? ¿Y conoces a alguien que también creía esto? Pues comparte este video con ellos y diles que nos den su opinión al dejar un comentario.